Vamos a iniciar definiendo algunos conceptos relacionados con las propiedades de un fluido. Una sustancia en la fase líquida o en la gaseosa se conoce como fluido. Hay que recordar que un líquido toma la forma del recipiente que lo contiene y forma una superficie libre, mientras que un gas se expande hasta que encuentra las paredes del recipiente y llena el espacio completo del que dispone. Los fluidos tienen la capacidad de fluir, de ahí su nombre, y la medición de flujo es la medición de materia en movimiento. El flujo de materia se puede presentar en más de una fase: sólidos en líquido, gases en líquido, sólidos en gas, líquido en gas, etc. Y todos ellos se consideran fluidos. Pero, ¿a qué le llamamos flujo? El flujo se define como la cantidad de un material que pasa por un punto específico en un tiempo determinado. Para cuantificar la cantidad de material, puede ser en masa, puede ser en volúmenes o puede ser en moles. Otro término que suele emplearse es el de caudal. Cuando se habla de caudal en mecánica de fluidos o en ingeniería, se está haciendo referencia específicamente a cuánto fluido está fluyendo por un punto o sección en un tiempo determinado. Esto es, la relación de volumen contra el tiempo. Por ejemplo, podríamos decir que un río tiene un caudal de 500 metros cúbicos por segundo. A esto también se le conoce como gasto o flujo volumétrico. La mayoría de los fluidos se transportan en tuberías circulares. Esto es así porque las tuberías con una sección transversal circular pueden resistir grandes diferencias de presión entre el interior y el exterior sin distorsión considerable. Cuando el estado de energía de un fluido se cambia de una condición estática, es decir, en reposo, a una condición dinámica, cuando ya tenemos el fluido en movimiento, se tiene un flujo de fluido y para efectuar ese cambio es necesaria una fuerza para cambiar su estado de energía. La fuerza se aplica usualmente por una presión por medio de una bomba en líquidos o un compresor en gases. Cuando tenemos un flujo de fluidos se presentan dos clases, laminar y turbulento. Se dice que el régimen de flujo laminar se caracteriza por líneas de corriente suaves y movimiento sumamente ordenado. El flujo laminar lo tenemos cuando todas las partículas en un conducto son paralelas al eje del conducto y las velocidades de esas partículas son bajas. El flujo de los fluidos intensamente viscosos como los aceites, melazas y el petróleo crudo a bajas velocidades por lo general es laminar. En un perfil de flujo turbulento, el flujo es desordenado y es el más común en la industria y se caracteriza porque las partículas que están fluyendo difieren en sus trayectorias y estas trayectorias no son paralelas al eje del conducto porque el fluido fluye a mayores velocidades o bajas viscosidades. La transición de flujo laminar a turbulento no ocurre repentinamente y por ello se llama que hay una región de transición. Los experimentos conducidos por Osborne Reynolds en la década de 1880 dieron como resultado el establecimiento de un número adimensional llamado número de Reynolds. Y se dice que un flujo con un número de Reynolds por debajo de 2000 se denomina flujo laminar. Por encima de 4000 se considera turbulento. Entre estos dos valores se halla el estado de transición. Reynolds descubrió que el régimen de flujo depende principalmente de la razón de fuerzas inerciales a fuerzas viscosas en el fluido. Esta razón se llama número de Reynolds y se expresa para un flujo interno en una tubería circular con la siguiente expresión, donde ρ es la densidad del fluido, b es la velocidad media o velocidad de flujo promedio en metros sobre segundo, d es la longitud característica de la geometría, diámetro en este caso medido en metros, y μ es la viscosidad dinámica. Como les mencioné, en condiciones prácticas, el flujo en una tubería circular se dice que es laminar con un número de Reynolds por debajo de 2000, por encima de 4000 se considera turbulento y entre estos dos valores se hallan estados de transición. Es relativamente sencillo calcular el número de Reynolds de un fluido que pasa por una tubería si conocemos su velocidad, el diámetro interno de la tubería, así mismo como las propiedades del fluido. Suponga que por una tubería de 10 centímetros de diámetro interno fluye agua a una velocidad de 5 metros sobre segundo a 20 grados Celsius. Vamos a determinar si el flujo es laminar o turbulento. Para saber si el flujo es laminar o turbulento, se debe obtener el número de Reynolds. Debemos conocer la densidad del agua a 20 grados Celsius. Ya tenemos el dato del diámetro, asimismo de la velocidad. También vamos a necesitar conocer la viscosidad dinámica. En esta tabla se presentan las viscosidades dinámicas de algunos fluidos, dentro de ellos el agua, a 20 grados Celsius, que equivale a 0,001 kilogramos sobre metro segundo. Entonces, sustituyendo valores y considerando que la densidad del agua a 20 grados Celsius es de 998,2 kilogramos sobre metro cúbico, obtenemos un número de Reynolds de 499.100. Es un número adimensional y, como es mayor a 4000, el flujo es turbulento.